Stephen Covey, en su libro Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, describe que el primer hábito de ser proactivo no es tomar la iniciativa, sino es ser el arquitecto de tu propia respuesta. Y argumenta este hábito a través de la historia de un psicólogo muy famoso que se llama Viktor Frankl. Este psicólogo sobrevivió a los campos de concentración nazi y, a pesar de que le quitaron todo, le quitaron su ropa, experimentaron con su cuerpo, incluso hasta perdió su familia, el psicólogo descubrió en él y en un patrón de comportamiento que él veía en las demás personas que sobrevivieron a los campos de concentración nazi, que la libertad que tenía cada individuo de elegir cómo él se sentía ante esos estímulos negativos que estaban incidiendo, que eran factores externos que estaban incidiendo en su vida en ese momento. Y aquí es donde nos duele a nosotros. Si Frankl pudo ser libre desde su subconsciente en un campo de exterminio, de exterminación masiva, tú no puedes seguir siendo prisionero de un mal comentario, de una mala actitud de una persona hacia ti, de un mal día en la oficina o quizás de un tráfico pesado. Es una anécdota muy buena y tiene mucho valor. Te aconsejo que vayas, busques el libro y lo leas porque de verdad que es una joya. Bueno, a lo que vamos hoy. Hoy quiero hablar del contrato social. Esta sociedad determina que sigamos un contrato, pero que ya ese contrato, la ecuación que lo regía, no funciona. Este contrato social se rige por una ecuación lineal, la cual tiene 3 variables. Educación, de 20 a 25 años de tu vida. Trabajo estable, de 40 a 45 años de tu vida. Jubilación, de 15 a 20 años de tu vida. Pero hay un gran problema. Esa ecuación era sostenible en otros momentos. Ya ese contrato dejó de funcionar. A propósito, déjame ponerte en contexto. Preparación, esfuerzo y reposo. Pero eso funcionaba en un modelo económico estable. Y te voy a explicar ahora por qué ya esa ecuación no funciona. Este modelo funcionaba cuando el dinero o el valor del dólar era estable. En esos momentos, el valor del dólar estaba respaldado por la reserva de oro que tenía Estados Unidos. Cada dólar que se emitía o que se imprimía tenía que estar respaldado por esas reservas de oro que en aquel momento tenía Estados Unidos. Pero eso dejó de funcionar desde 1971, que se desvinculó por orden del presidente Nixon el patrón del oro. Eso le permitió al gobierno imprimir dinero como a ellos lo estimaran necesario para inyectarle liquidez al sistema. En aquellos momentos, una familia joven podría financiar la jubilación de sus padres o de sus abuelos que ya no estaban activos en el mercado laboral. Entonces, en este escenario, el costo de vida crecía más lento que los salarios reales. Por eso era sostenible este modelo. Pero lo que sucede, y el problema más grande que tenemos todos, es que las personas siguen tomando decisiones como si este modelo funcionara, pero ya ese modelo dejó de existir. No se necesita una crisis para perder, basta con una inflación constante 20 o 30 años. Si el costo de vida se duplica cada década, no es que el dinero se acabe, pero se vuelve irrelevante. Ahora una pregunta incómoda. ¿Tu plan financiero asume que el futuro va a ser más barato o va a ser más caro? Si es lo primero, no es un plan, es una esperanza. Esta capacidad cada día se vuelve más escasa. Por eso tenemos que aprender a crear autonomía financiera. El problema no es que ganes poco. La respuesta es que tienes que comenzar a crear esta capacidad, esta autonomía financiera lo antes posible. Porque esta otra capacidad cada día se vuelve más escasa y depende de factores externos, como son los gobiernos, como son mercados laborales estables y como es las pensiones. Pero esas variables individuales no son sostenibles en el tiempo y la historia lo ha demostrado. Y por eso mi misión durante la primera etapa de este proyecto es lograr poner todo mi empeño para ayudarte a entender cómo condicionar tu pensamiento para lograr que empieces a crear en la medida de lo posible y de tu situación personal una autonomía financiera. Para tratar de que empieces a crear lo antes posible esa autonomía financiera, voy a tratar de argumentártelo en 3 pasos. El primer paso es saber
cuáles son tus ingresos netos y saber cuáles son tus costos fijos y costos rutinarios. Si no conoces estos números, no tienes control, solo tienes intuición. Yo te aconsejo que te tomes al menos media hora o quizás una hora, un día a la semana, para que te sientes con todas tus tarjetas de crédito o con tus cuentas con las que más usas y te sientes a documentar o a analizar estas cuestiones, porque ahí es donde radica la raíz de todos los problemas financieros que hoy atravesamos como individuos en esta sociedad. El segundo paso es controlar tu vulnerabilidad. Aquí tienes que identificar cuáles son tus puntos frágiles. Cuando hablo de puntos frágiles, estoy hablando de gasto de consumo excesivo, X gasto que tú tengas. Cuotas fijas. Cuando hablo de cuotas fijas, son servicios que estás pagando y que puedes discernir de ellos con una planificación. Costos reactivos. Los costos reactivos es todo lo que condiciona nuestro comportamiento como seres humanos y como una parte fundamental de la sociedad en que vivimos. El tercer paso, que es el más importante, es tratar de construir un colchón operativo mínimo. Cuando digo un mínimo, si le ponemos un valor absoluto, quizás $2,000. Tienes que tratar de tener este colchón. ¿Por qué? Para cuando suceda algún tipo X de emergencia en tu vida, no te obligue a tomar decisiones estúpidas por estar condicionado en una situación de estrés y no tener al menos este colchón, que es lo que te va a permitir sentarte y tomar un break y tomar una mejor decisión con lo que decides hacer como producto de esa emergencia o esa X situación que sucedió en tu vida. Existen dos formas de manejarte. Del lado izquierdo es donde deberías salir lo antes posible, porque aquí hay cero control. Impuestos, deuda, consumo excesivo. Del lado derecho es donde se empieza a construir la autonomía. Cada decisión inteligente que tomes de este lado te va a dar mayor capacidad de decisión y de enfrentar cualquier situación adversa que ocurra en el transcurso de tu vida. En el próximo video voy a tratar de mostrarte cómo se lleva el control de un flujo de caja real para enseñarte a crear una estructura que te ayude a saber dónde va cada dólar que entra producto de tu gestión personal. Entonces, si no tienes esa estructura creada, no importa cuánto dinero ganes, cada mala decisión que tomes sin saber a dónde está yendo tu dinero te va a volver más vulnerable. Si quieres dejar de funcionar en automático y quieres empezar a tomar control de tus finanzas personales, te espero en el otro video. Si aprecias mi tiempo y te he compartido algún valor, por favor puedes agradecerlo suscribiéndote al canal o dejándome un like.